Entonces, a la concejal Soledad Lozano. Hola Sole, muy buen día, ¿qué tal? Gracias por venir. Buen día, José, buen día a toda la audiencia. No, por favor, gracias a vos como siempre por la invitación. Es un gusto que estés con nosotros. Igualmente para mí, la verdad que es un gusto. Sole, primera cuestión que te queremos plantear, me gustaría saber si tuviste oportunidad del día viernes de ver la conferencia de prensa, el intendente municipal permanentemente y haciendo hincapié a lo que tiene que ver con la gestión de Milei y cómo de alguna manera la gestión del presidente Milei ha afectado el día a día de nuestra comunidad o ha afectado la cuestión de las obras en ejecución. Me gustaría saber qué opinión tenés sobre eso, si la viste o no. Sí, te soy sincera, no la vi entera. La empecé a escuchar a la noche, porque yo no tuve oportunidad de verla en vivo y en directo, entonces después sí me puse a buscarla y la encontré. Y la verdad que bueno, después me faltó muy poquito de la entrevista para ver. Me parece que es más de lo mismo, siempre echándole la culpa a los demás, pero yo quería hacer algunas reflexiones en cuanto a algunas de las cosas que dijo, porque él habla de que no pudieron terminarla por el tema inflacionario. Y yo me pregunto, yo tengo la foto antes de que le pusieran el cartel de paralizada por el gobierno nacional a la escuela de Mol, que tenía que empezar el 15 de febrero del 2023 y terminar en el 15 de febrero del 2024. Tenían un año para hacerla. Yo me pregunto, hasta el 14 de febrero del 2023, el día anterior que tuviera que empezar la obra, ¿no había inflación en Argentina? ¿Ellos no la tuvieron en cuenta la inflación a la hora de presupuestar? Eso, a ver, si él me explica que por la inflación no la pudo terminar y no la calcularon, me está hablando de la ineptitud e inoperancia como gestión. Porque no puede no haberla calculado en un país que se iba todo, explotaba todos los días todo por el aire porque no había precio de nada. ¿Sabes a cuánto estaba el dólar en promedio en el 2023? En 207 pesos. Yo lo hice con un valor de 2.50 para ser generoso. Quiere decir que en diciembre, antes de empezar, cuando ellos calcularon, tendría que haber estado en 190, que era en el 2022 tendría que haber estado en 190 y pico. ¿Sabes cuánta plata es los 350 millones de pesos que tenían que haber venido acá? En dólares, 1.400.000 dólares. ¿Te parece que no es un número como para haber hecho mucho más de lo que tiene la escuela hoy? ¿Dónde está esa plata? Repetí el número para que quede claro y dividí. ¿Cómo hiciste la cuenta? Dividí 350 millones, que yo lo hice acá, dividido 250, mirá, te lo muestro acá en la cámara, tengo la cuenta, es 1.400.000. ¿No es un buen número? ¿No es un número bastante bueno como para que la escuela estuviera, por ahí no hubiera sido terminada con todos los chiches adentro, si querés, no sé, pero me parece que mucho más de lo que tendría que tener, ¿no? Habla, miente, porque una de las cosas que me llamó la atención fue que dijo, 100 proyectos en el año, ¿qué se piensan? ¿Que nosotros estamos solos para contestar proyectos? 100 proyectos, dice que mandamos desde el Consejo, pedidos de informes. Pedidos de informe. Perdón, sí, tenés razón, pedidos de informes. 100 pedidos de informes fueron 41, porque yo le dije 47 y me corrigieron en la sesión y me dijeron 41. Y uno solo contestó, es decir, él lo único que hace es mentir. Te pregunto yo, José Luis, ¿a vos te pasó todos los informes que prometió que iba a mostrar con los números, con las planillas, con los datos, con las cuentas bancarias, todo para que uno pueda cotejar? ¿Te lo mostró? Los papeles estaban ahí arriba. Sí, ahí arriba. ¿Vos te los mostró? Yo también, te lleno de papeles acá. Cada uno se lo iba a llevar. Un colega me pasó escaneado el material porque yo no me pude quedar. Ajá. Pero bueno, los papeles estaban ahí. Bueno, no sé también me llama la atención la agresividad, porque ahora parece que vos también estás con una cuestión personal ya, porque con todo el mundo se pelea. Es decir, lo único que hizo fue agredirte a vos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo no me voy a meter en un problema que tampoco es mío. Sí me llamó la atención. Me
Me parece que su filosofía es la filosofía de que mucha gente por ahí no lo conoce, que era una filosofía de los nazis. Miente que algo quedará del señor Goebbels, que fue la mano derecha de Hitler, para que la gente se entere. El que no lo sepa, la gente joven, ¿no? Miente que algo quedará. Después salió otra persona de su gestión a decir que no eran 350 lo que había llegado, sino que eran 800. Vamos a suponer que no fueran 800, pero llegó más plata. Y de capital humano, Natalini no tiene el número, yo no me acuerdo exactamente, pero llegó mucha más plata de los 350 millones. Y la escuela no tiene ni el 50%, terminó. Ellos dicen el 52%, no tiene ni el 50%. Y con el deterioro que tiene por el abandono provocado por ellos, no por Milei. Que quede claro esto, porque la escuela tenía que estar inaugurada el 15 de febrero, y Milei del 2024, y Milei asumió el 10 de diciembre del 23. Es decir, vale decir que en un mes y medio lo que podía faltar era que le pusieran las lamparitas, que le terminaran alguna conexión eléctrica, que le pusieran los pupitres, las sillas, los escritorios, el material de adentro. No me hagan el cuento que en un mes y medio después había que terminar todo lo que ellos no habían hecho en el tiempo que correspondía. Es decir, es patológico la forma de mentir que tiene. Vos sabés que en estos días vas permanentemente hablando con vecinos, dirigentes políticos, vecinos de Villamol, que me dicen, todo muy buena explicación, todo muy lindo, pero la escuela no está. Totalmente. Nos manifestaban vecinos de Villamol. A los hechos, la realidad es que la escuela no está. ¿Y la culpa? Claro, para él, él se saca el poncho y se lo tira a otro. La culpa es de Milei, que es el que está hoy. Mira vos. ¿Y qué sentís vos? Porque no es de ahora, sino que venís de antes, en ese sentido, permanentemente diciendo la culpa es de Milei, todo es responsabilidad de Milei, todo pasa porque la culpa es del cuco Milei. A mí personalmente a mí no me afecta porque yo sé que él miente, no le creo, tengo las pruebas de lo contrario, es decir, son hechos. Tengo la foto de cuando decía cuándo empezaba la obra y cuándo se tenía que demostrar antes de que le pongan el cartel. Es decir, eso no es un problema de Milei, es gestión de él, pura y exclusivamente de él. Y no pueden salir ahora a decir, bueno, lo que pasa es que la inflación. Y sí, loco, si vos no te enteraste que vivías en la Argentina, que había inflación, en ese momento, habla de tu incapacidad como gobierno. ¿O dónde vivía él? ¿Y gobernaba qué? ¿Por fax? ¿Por correo? ¿Por dónde gobernaba? ¿Qué estaba? ¿En Europa? No, es incapaz, inepto y mentiroso. Sole, puntualmente con la escuela de Villamol, sí. ¿Ustedes tienen pensado hacer algún tipo de presentación en lo legal o en el Consejo? Sí, no, bueno, en el Consejo hemos pedido, yo he pedido también, incluso antes de que empezaran las sesiones en el 23, yo he pedido informes, que por supuesto no se contestaron, como no contesta nunca. Este año me contestó uno por un tema puntual de cuando estuvo el circo. Es la primera vez que me contesta personalmente uno fuera de pedidos que pasen por adentro del Consejo, tengo que decirlo porque una vez me contestó. Nosotros estamos en el Consejo varias veces hemos pedido informes desde los bloques opositores. Nosotros estamos tratando desde Capital Humano a ver qué podemos hacer, pero la realidad es que hay una cosa que ellos te dicen, la plata se mandó. Y en este momento, es decir, todos sabemos que no hay plata, porque si no volvemos a la maquinita, hacemos campaña en el acto inaugural, en el año electoral, hacemos campañita, regalamos, tiramos y volvemos otra vez con inflación y volvemos a hacer pelota a todo el mundo. El peor impuesto que tiene la gente, lo peor que le puedes hacer a la gente es generar la inflación. A mí cuando me hablan de que el Milei que ajusta, que los jubilados, lo peor que le hicieron a los jubilados fueron ellos. O se olvidan de cuando Cristina se quedó con la CFJP, cuando manoteaba públicamente los fondos de ANSES para obras públicas que se las daba amigos de obras que nunca se terminaron, ni se hicieron, ni fueron a ningún lado. Es decir, ellos fueron los que vaciaron las cajas de ANSES, ellos fueron los que vaciaron, ellos fueron los que ajustaron a los jubilados. Lo que está haciendo este gobierno es blanqueando una situación lamentable, tristísima de gestiones anteriores y tratando de recomponerlo. ¿Que es doloroso? Claro que es doloroso. Que a mí me duele que los jubilados cobren es una vergüenza que cobren lo que cobran. Es doloroso, es siniestro pensarlo.
Pero, ¿qué te puedo decir? Yo la verdad es que, es decir, realmente no considero que sea culpa del gobierno actual, considero que es culpa, responsabilidad de todos los que gestionaron mal y se robaron las cosas. Sole, para ir redondeando los temas locales, después vamos a hablar un poquito de la inflación, vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario, el levantamiento del cepo, pero antes de eso, con respecto y dentro de lo que puedas, porque sé que continúan con secreto, con respecto a las charlas, las discusiones que vienen manteniendo, el tomado de alguna manera testimonio a vecinos que se han acercado, ¿qué pasa con la cuestión de la comisión investigadora? Bueno, el Ejecutivo hizo su descargo, lo estamos analizando, estamos trabajando un poco con algunos de los concejales y cada uno asesorándose. Imagínate que para mí esto es muy complejo porque uno tiene que tratar de no cruzar líneas, porque si bien hacemos como jueces no lo somos. Entonces es muy finita la línea que uno tiene que cuidar para no transgredir, pero también hay que pensar en la ciudadanía de Navarro, es decir, en el pueblo entero. Estamos hablando puntualmente de lo que fue salud. Hemos ido, y como dijimos que era salud, no metimos ningún otro tema, que podríamos haber metido temas, incluso lo de la escuela de Mol, porque lo que se está investigando es una gestión. Nosotros dijimos que era puntualmente por la parte de salud, pero la realidad es que la comisión podría haber investigado muchas más cosas. Pero me parece que para muestra basta un botón, que todo el mundo que va al hospital sabe que ahora está intentando corregir un rumbo, pero sigue haciendo. Y si uno no puede hablar, pues yo no puedo comprometer a gente que se acerca de manera personal o que fue de manera confidencial en su momento a contar cosas. Pero la verdad que nunca en el hospital se vivió lo que se vive hoy. Y mucha de la gente que se va a atender lo padece. Bien. Sole, con respecto a la sesión del día lunes del Consejo Deliberante, ¿algún comentario para hacer? No, yo creo que es más siempre lo mismo, ¿viste? Los pedidos de informes tendría que exponer el que lo presenta y que no se armen grandes debates, es decir, hacer una explicación de por qué pide tal cosa. El oficialismo se enoja porque hacemos los pedidos de informes y ellos te dicen que quieren que les votemos esto, aquello, y no tenemos informes de nada, no te contestan a un informe, no tenemos acceso al RAFAN para ver todo lo que ellos dicen. ¿Cómo haces si no tenés ningún dato para poder trabajar? Es decir, ¿cómo podemos mejorar la calidad y las cosas de la gente si no te dan datos? Yo puedo sí presentar proyectos, hacer cosas de lo que uno camina, ve, de dudas, de cosas que consulta la gente, que por el camino que le corresponde, que viene y dice, che, mirá, en mi calle pasa tal cosa, acá con esto me pasa tal otra. Entonces uno puede en base a eso, pero después te faltan datos, que sería lo lógico para que podamos trabajar. Se lo toman como cosas personales cuando vos le estás pidiendo algo que tal vez ellos, si no lo vieron, no lo percibieron, podrían mejorarlo. Y se lo toman como cosa personal, y no es personal. Ellos lo que tienen que entender es que ellos están para administrar cosas públicas, que no es algo de ellos, es de todos. Y me parece que se pierde la perspectiva. Ellos están como en otro plano y creen que son los dueños, y no son dueños de nada, Ellos tienen que saber que lo que hacen no es lo que tocan, lo que mueven, lo que hacen, no es de ellos, es del pueblo. Es tuyo, es mío, de la vecina. No tiene nada, no es de su propiedad. Y cuando regalan algo, tampoco regalan algo de su bolsillo. Regalan con la plata de todos los contribuyentes. Y las prioridades que ellos tienen, y lo que hacen, por ejemplo, como gastar fortunas, que a mí me encantan los corsos, las comparsas, pero cuando ellos ponen plata en eso, le están sacando plata al hospital, por ejemplo. Y uno tiene que tener prioridades, y el Estado tiene obligaciones que le son fundamentales y básicas. En el caso de Navarro, además de la seguridad
de la higiene, de la limpieza. El hospital, como es municipal, le corresponde a Navarro. Entonces vos no podés sacar plata de lugares que no corresponden porque te gusta que la gente... A mí me encanta que la gente se divierta y ojalá pudiera regalarle todo para que la gente se divierta. Pero yo tengo que tener prioridades. Si tengo el pueblo sucio, antes tengo que limpiarlo. Si tengo el hospital en malas condiciones y te dicen que no tienen plata para pagarle más a los jubilados, más a los empleados, más a los médicos, pero entonces no gastes plata donde no tenés que gastar. Establecer tus prioridades, cumplir con tu función. Eso es fundamentalmente el problema que tiene. No sabe gestionar y gasta plata en cualquier cosa como si fuera de su bolsillo, y no es de su bolsillo. Bien. Sole, para finalizar, ¿qué le decís al vecino que te está escuchando o te está mirando en este momento, donde, bueno, se levantó el cepo el día lunes, como siempre los vivos, remarcando los precios al valor del dólar de 1.400, 1.500 pesos, preocupación en todos nosotros por el tema de la inflación, lo complicado que es llegar a fin de mes? Bueno, desde que vengo, José, vos me has escuchado decir que el tema de la crisis, que es decir, que el que crea que porque bajó la inflación a un dígito la Argentina está salvada, se equivoca. Yo me lo dije y podés buscarlo en todas las entrevistas que me has hecho. Yo siempre recalco que la Argentina sigue en crisis. No podemos pensar que ya está, que ya se arregló todo, que ya se salvó porque bajamos la inflación a un dígito. La Argentina venía agonizando y revertir todo eso es muy difícil. Los argentinos tenemos, lamentablemente por la cantidad de años que nos han llevado a tener que tratar de salvarnos como pudiéramos, la mentalidad de que, bueno, cualquier cosa, ¿sabes qué? Si tenés un peso, tratá de comprarte un dólar para salvarte por esto. Después está el que especula, obviamente que vive de la especulación, y están los que viven de sus cajas, que no quieren perder, porque seguimos teniendo una dirigencia política que le importa su kiosquito, que le importa mantener sus cajitas para mantener su puestito y vivir de eso y no trabajar, no laboran. Ellos viven de suelditos y eso genera también, ¿y eso qué genera? Que esa persona siempre esté diciendo esto está mal, esto está mal. Yo pensé que iba a ser mucho más abrupta la salida del dólar que ayer también iba a ser un descontrol. Y ayer el dólar había llegado a los 1.230 el lunes y ayer estuvo todo el día en 1.230. Es decir, vale decir que hay como una cuestión de confianza y de que, bueno, mantengámonos tranquilos que esto va, que no. Y es la primera vez, además, a diferencia de cuando Macri levantó el cepo, que en este momento, y yo también lo dije la otra vez, tenés primero el tema de que no estás imprimiendo más máquina, entonces todo lo que hay es real, por poquito que sea es real. Tenés el tema de que hubo hasta un superávit financiero, que yo lo expliqué la otra vez, cuando vos estás pagando deuda sin generar deuda, es la primera vez que pasa. Entonces estamos viviendo una situación inédita, esto no se dio nunca. El haber levantado el cepo y tener la macro un poco acomodada, el tema de de empezar a tener superávit fiscal, me parece que eso genera que se esté dando una situación que no se dio nunca en la vida y que eso proyectado a futuro, ahí está. ¿Y sabes qué es la otra? Hay un plan atrás, hay un plan económico, hay un plan financiero, hay un plan político de cómo vamos a seguir. Que muchas veces lo que se hace era los cachetazos, ir metiendo arreglitos como se podía donde estábamos, porque tampoco te dejan, ¿eh? No nos olvidemos, es decir, cuando te hablan de las marchas, la violencia, es muy cómodo. ¿Cuántas marchas le hicieron con esa violencia a Alberto Fernández, por ejemplo? ¿Y no se estaban muriendo de hambre tampoco? Tuvo el país un año parado, guardado, haciéndole creer no sé qué cosa, y hizo que se fundiera un montón de gente que se muriera, porque se olvidan que hubo gente que la soledad que le provocó esa
esa cuarentena eterna que los dejaron solos a los pobres abuelos, aquellos que tanto que se lamentan de los abuelitos y qué sé yo, el desastre que hicieron con todo el país. Entonces, cuando hablan de violencia, como la del 12 de marzo, que violencia yo no la justifico de ningún lado, pero vos no podés pretender, como se vio en todos lados, y vos sos periodista, José, y lo sabés, vos sabés que se repartieron panfletos explicando cómo había que hacer, cómo generar violencia, cómo provocar. Es un tipo que te tira una bomba molotov contra un policía, ¿qué tenés que decirle? Feíto eso, ¿eh? No se hace. Vaya para su casa en penitencia y tome, le tiro con una flor. Un tipo que te tira con una molotov, ¿cómo le respondés? ¿Cómo haces para volver a poner el control? No, eso no se hace, feíto. Qué violenta la policía. Y si la policía no hace nada, te pasa como pasaba en la época de Macri. ¿Y la policía dónde está que no hace nada? Es decir, cuando vos vas con violencia a provocar violencia y que te la llamen los barras bravas, un tipo como Firmenich, que es asesino confeso, que es millonario por haberse quedado con toda la plata de un montón de secuestros que hizo durante gobiernos, le quita cualquier legitimidad. Y además no fueron los jubilados, fueron los barras bravas, fueron gente que está preparada para generar eso. No me cuenten que fueron los jubilados los que provocaron la violencia. Y el fotógrafo, pobre desgraciado, que yo no puedo decir que no lamento lo que le pasó. ¿Cómo voy a decir? Pero ya no se habló más. No se habla más. Yo estuve buscando información y está mejor, aparentemente cognitivamente hasta no tendría secuelas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero no pretendan que si vos vas con violencia después le digan, no, eso no se hace, feíto lo que estás haciendo, vaya para su casa. Vamos, José, todos sabemos. ¿Cómo volvés? Tenés que poner orden. La democracia, una sociedad civilizada, la única manera que funciona es con orden. Y si vos querés voltearla, alguien tiene que ponerse los pantalones y decir, muchachos, hasta acá. Lamentablemente es así, un tipo que te tira una molotov, vos no podés... ¿Cómo lo enfrentás? Decime, si no es poniéndote duro, ¿cómo lo enfrentás? Que me la cuenten. Solé, cerrar la entrevista con un mensaje a la gente que te está mirando. El mismo mensaje de siempre. Que te está escuchando. Sí, yo siempre el mismo mensaje. Yo creo que las cosas hay que hacerlas en paz, creo que hay que discutir con altura, creo que hay que dejarse de mentir y hacerse cargo de las cosas que uno hace. Sería mucho mejor si en lugar de decir que es culpa de fulano, de sutano, de mengano, decir, bueno, ¿sabés qué? Hasta acá esto no estuvo bien, no importa, no busquemos más. Si fui yo, fue mi ley, fue quien fue. Corrijamos el rumbo y hagamos las cosas como hay que hacerlas. Porque no es para uno, es para el bien de todos. A mí me parece que es y siempre en paz, no tratemos de no agredir constantemente, porque es muy difícil esa violencia que se genera con las agresiones constantes. No se puede trabajar así, pero la gente tiene claro, yo creo que la gente tiene muy claro quién es cada uno, hacia dónde vamos. Ahora hay un camino y todos sabemos, guste o no guste, incluso los que no les guste saben que hay un camino marcado, porque ya no es la incertidumbre de hacia dónde vamos, que eso se vivió siempre, porque vos no sabías, porque no había planes claros. Siempre era todo oculto, porque ahora sí hay un plan, vamos para allá. Bueno, vamos para allá. Cuando vos querés un cambio, si vos siempre hacés lo mismo, no tenés ningún cambio. Y ahora sí hay verdaderamente un cambio de gestión, hay un cambio en la política. Bueno, eso está generando cambios. Cuando vos cambiás, generás un cambio en el entorno también. Si vos no cambiás, nunca vas a tener un resultado distinto. Y yo creo que la gente se dio cuenta y yo le pido a la gente que siga apoyando porque creo que es el camino correcto. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido en esta mañana, Solé. No, por favor, gracias a vos, José Luis, y muchas gracias a todos, que tengan buena mañana. Muchas gracias. Bueno, gente, así